Vamos a imaginarnos una cosa. Estamos en un juicio. Se levanta una abogada, pero no para negar lo que pasó, sino para plantear una defensa, una defensa tan radical que podría poner patas arriba todo lo que entendemos por culpa y responsabilidad. Y con estas palabras, ¡pum!, el foco cambia por completo. Ya no importa tanto el por qué pasó, sino el por qué. Y la respuesta, según la defensa, no está en una coartada ni en las pruebas, sino en algo mucho más profundo: la propia biología del acusado. Pues sí, tal como suena, la defensa está diciendo que el acusado no eligió ser violento, que fue, en cierto modo, una respuesta programada en su código genético, una predisposición que heredó y que simplemente no podía controlar. Una idea que, claro, podría cambiarlo absolutamente todo. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. ¿Cómo es posible que una abogada llegue a plantear algo así en un tribunal? Pues para entenderlo tenemos que salir de la sala del juicio y viajar directos al laboratorio, a ver qué nos dice la ciencia. A ver, el quid de la cuestión es este. La defensa apunta a variantes genéticas muy concretas, como las de los genes MAOA y CDH13. Estos genes tienen que ver con cómo regulamos los impulsos. La idea no es que causen la violencia, no es tan simple. Es más bien que, en ciertas personas, hacen que sea mucho más probable tener una reacción agresiva ante una provocación. Es como tener una predisposición biológica, una carta que te tocó en el reparto genético y punto. Y ojo, que esto de buscar causas biológicas para el crimen no es nada nuevo, ¿eh? La idea viene de lejos. A finales del siglo XIX, con la frenología, se intentó ligar el ser un criminal a tener ciertos rasgos físicos. Más tarde, en los 70, se montó un buen revuelo con la teoría del cromosoma XY. Ambas ideas acabaron desacreditadas por ser demasiado simples, pero la pregunta de fondo, esa sigue ahí, solo que ahora la abordamos con las herramientas de la genética moderna. Y esta es la madre del cordero, la gran pregunta que lo envuelve todo. ¿Tiene la genética algo que decir en un juicio? ¿Puede nuestra biología servir de atenuante para nuestra responsabilidad penal? Vamos a ver qué han dicho los tribunales hasta ahora. Porque esto no es ciencia ficción ni un debate de salón. Ya hay casos reales donde este argumento se ha puesto sobre la mesa y los resultados, la verdad, dan mucho que pensar. Nos vamos primero a Italia. En 2009, un caso sentó un precedente que, dio la vuelta al mundo. Fijaos en el caso de Abdelmalek Bayut. Se le declaró culpable de asesinato, pero su defensa presentó pruebas de que era portador de variantes genéticas asociadas a la violencia, incluyendo la del famoso gen MAOA. Una jueza de apelación lo tuvo en cuenta como un factor atenuante, como una prueba parcial de que sus facultades mentales estaban alteradas, y le rebajó la condena de forma muy significativa. Fue sin duda un momento histórico. Pero la cosa no se quedó en Italia, ni mucho menos. Cruzamos el charco hasta Tennessee, en Estados Unidos, y nos encontramos con otro ejemplo que es igual de impactante. Aquí la defensa. Cocinó la tormenta perfecta. Por un lado, un factor genético, de nuevo la variante del gen MAOA, y por otro, un factor ambiental, una infancia terrible, llena de abusos. La combinación de las dos cosas fue suficiente para convencer al jurado, que lo condenó por un delito menor en vez de asesinato en primer grado. Un miembro del jurado lo resumió de forma demoledora. Un mal gen es un mal gen. Así que el patrón que vemos es bastante claro. La genética no está sirviendo para que nadie se vaya de rositas, pero sí se está usando, y con éxito, para reducir la responsabilidad. Y esto, claro, abre un melón legal gigantesco. Por un lado, si aceptamos que una enfermedad mental puede ser un atenuante, ¿por qué no una predisposición biológica que se puede demostrar? Pero por otro lado, ¿dónde ponemos el límite? ¿Corremos el riesgo de que el concepto de responsabilidad individual se diluya por completo? Y cuidado, porque el impacto de esta ciencia va mucho más allá de los crímenes violentos. A medida que saber nuestra información genética es cada vez más fácil y barato, las consecuencias se van a notar en casi todos los aspectos de nuestra vida. Vamos a pararnos a pensar un segundo. Si un gen puede tener peso en un juicio por asesinato, ¿en qué otros sitios podría aparecer este tipo de argumento? Pues la respuesta es prácticamente en todas partes. Fijaos en los ejemplos. Podríamos ver empresas que se defienden de demandas por estrés laboral diciendo que el empleado tenía vulnerabilidad genética. O en un juicio de custodia, que se califique a un padre de no apto por sus genes. O que las aseguradoras te nieguen un servicio por tus predisposiciones genéticas. Está clarísimo que el ADN está saliendo del laboratorio para meterse de lleno en nuestro día a día. Pero en todo este lío hay un actor clave que está moldeando cómo vemos las cosas: los medios de comunicación. Y es que la forma en la que se cuenta esta ciencia puede distorsionar por completo la realidad. Titulares como este. Potentes, ¿verdad? Buscar el impacto, el sensacionalismo. Captan la atención, desde luego, pero simplifican de una forma muy peligrosa una realidad científica que es súper compleja. Y no pasa solo con la violencia, ¿eh?
Se ha llegado a hablar del gen de la infidelidad, como si un comportamiento tan complejo, con miles de factores, se pudiera reducir a una sola causa genética. Esto crea una percepción totalmente distorsionada y determinista. Es que el problema de estos apodos, el gen guerrero o el gen de la infidelidad, es que son engañosos. Reducen una red increíblemente compleja de influencias, tanto genéticas como ambientales, a una simple etiqueta que suena bien. La ciencia está llena de matices, los titulares, por su propia naturaleza, no lo están. Y que nadie piense que esta percepción pública da igual, porque tiene consecuencias muy reales. En un estudio fascinante, se simuló un juicio, como se ve aquí en el gráfico, y el resultado fue clarísimo. Los participantes que creían menos en el libre albedrío y sabían más de genética ponían penas mucho más bajas. Esto demuestra que nuestras ideas preconcebidas son como un filtro a través del que interpretamos las pruebas. Y al final, todo esto nos empuja, queiramos o no, a una de las preguntas más tochas, más antiguas y profundas de la humanidad. Una cuestión filosófica que la genética ha vuelto a poner sobre la mesa. A ver, si aceptamos que nuestra conducta nace en el cerebro y que el cerebro funciona con mecanismos biológicos que están conectados a nuestros genes, ¿dónde deja eso al libre albedrío en un sentido absoluto? Es una pregunta que da vértigo, pero que la ciencia nos obliga a hacernos. Pero, ¿y si la libertad no es la ausencia total de influencias, sino justo lo contrario? Quizás, como sugiere esta idea, ser libre consista en ser el resultado de una red tan única y compleja de factores, genéticos, ambientales, personales, que ninguna de esas hebras por sí sola pueda dictar lo que hacemos. A lo mejor no somos esclavos de nuestro ADN, sino el producto de su baile increíblemente intrincado con todo lo demás que nos convierte en quienes somos.